brigada parlamentaria cruceña, a la cabeza de la senadora Celta Red, quien prácticamente ha abierto este espacio de socialización del operativo Censal, que como ustedes saben, el Censo Nacional de Población y Vivienda estaba fijado para el 16 de noviembre, o sea, el otro mes. Se lo fijó con decreto supremo el año pasado, el 1 de julio, prácticamente 18 meses antes, digamos, ¿no?, de llegar al siguiente mes, que es el día del censo, que estábamos en los plazos oportunos, porque ustedes entenderán que el último censo de población y vivienda en Bolivia se llevó a cabo en el 2012, y conforme con las recomendaciones de organismos internacionales, ¿no?, los tiempos máximos, no quiere decir que cada 10 años se tienen que hacer, sino que los tiempos máximos, digamos, son 10 años. Hay países que lo hacen en 7 años, que utilizan tecnología de punta y lo hacen en menor tiempo, pero en el caso nuestro, este año 2022 correspondía realizar el censo. Sin embargo, como es de conocimiento público, el 21 de julio de este año el gobierno aprobó un decreto supremo, el 4760, donde posterga el censo para mayo, junio, dice, pero sin embargo en su cronograma que muestra el INE, ahí está en la última semana de junio, ¿no?, el operativo censal. Sin ningún criterio técnico, porque si ustedes recuerdan, porque es necesario que recordemos, nuestra mente es muy frágil, muy volátil. Cuando ellos agarraron y postergaron el censo, dijeron que 8 gobernadores se lo habían pedido, ¿no?, que me han pedido los gobernadores que lo posterguemos, y desde acá se le hizo recuerdo que las leyes no se hacen a pedido, ni tampoco las normativas se suspenden a pedido, ¿no? Y fue de ahí que empezaron a cambiar su discurso, y ya dijeron: lo que pasa es que en el mes de noviembre llueve mucho, las carreteras se llenan de agua, que el problema es la zafra, que hay mucha migración de gente. Bueno, empezaron, digamos, a hacer las justificaciones de la postergación, pero no hay ningún criterio técnico, ¿no?, que justifique, porque hasta ahora el gobierno central no ha mostrado ninguna justificación técnica para llevar adelante el operativo censal. Sobre esa base, yo me voy a permitir un poco presentarle algunas diapositivas para que después vamos aterrizando. Tiene que quedar en claro que el censo en el 2023 se puede. Si bien es cierto, ya tenemos unos 2 meses y medio de retraso, porque hay que entender que el gobierno está jugando, digamos, a la dilatación, a la postergación, a la vuelta. Por eso el ultimátum que se dio en el último cabildo, del cual ustedes han sido testigos, ha sido claro: abrogatoria del 4760, y nos sentamos, ¿no es cierto?, a definir una fecha, pero a definir una fecha entre equipos técnicos, no lo que pasó ayer, porque lo que pasó ayer no es una mesa técnica. Y eso hemos sido claros nosotros. Eso ha sido una reunión política, porque estuvieron los alcaldes del MAS, estuvieron funcionarios del Poder Ejecutivo que son del MAS, ¿no? Y entonces ahí, digamos, no hubo una discusión de carácter técnico, sino que simplemente ahí se ratificó lo que ya el gobierno había planteado, que el censo se realice en mayo-junio, con 2 o 3 cositas nuevas que se han incorporado. Un dato que es muy importante para los cruceños: sucede que las proyecciones del INE, las proyecciones para este año 2022, establecen que los cruceños vamos a ser más de 3.425.000 personas, pero los datos del censo 2012 dicen que los cruceños fuimos 2.657.000 personas. De modo tal que entre la proyección del INE y el último censo que se llevó a cabo hace 10 años hay una diferencia de 767.000 personas. En teoría, si nosotros tenemos un buen censo, ¿no?, estos serían los nuevos habitantes del departamento. Estos 767.000 nuevos cruceños son los que están conformados por los que han llegado al departamento de Santa Cruz en la última década. O sea, son los bolivianos, ¿no es cierto?, que han emigrado desde distintos lugares de origen, ¿no?,
Porque entenderán ustedes que la gente no emigra por turismo, ni emigra por deporte. La gente emigra porque en su lugar de origen no tienen condiciones ni tienen perspectivas para el progreso personal. Y como el departamento de Santa Cruz, y en especial la ciudad, ofrece esa perspectiva, es por esa razón, ¿no?, que hay un fuerte flujo migracional hacia Santa Cruz. Y esto es inevitable, y esto tenemos que aceptarlo, ¿ya? Nos vamos a convertir en el departamento más poblado de Bolivia. Los bolivianos se van a tener que venir a vivir a Santa Cruz porque el único departamento que ofrece perspectivas para el progreso, para el desarrollo personal, es el departamento de Santa Cruz. Y la gente emigra donde tiene posibilidades para el progreso personal. O sea, eso ya está definido, eso no se puede cambiar. Por eso es que nuestras autoridades electas deben considerar estas cosas para empezar a planificar el progreso y planificar el futuro de este pueblo. Estos más de 767.000 cruceños que tenemos en el departamento, que están viviendo, son más del 100% de la población de 6 departamentos, fíjense, de Chuquisaca, de Tarija, de Oruro, de Pando, de Beni. O sea, el crecimiento vegetativo que ha tenido el departamento de Santa Cruz es más del 100% de los habitantes de los otros 6 departamentos de Bolivia. O sea, eso es terrible, digamos, para un departamento como el nuestro. Este cuadro que les estoy mostrando nos está mostrando los resultados que hubieron en términos de pobreza en los 2 últimos censos. Fíjense ustedes acá, en el censo 2001, el 38% de la población cruceña era pobre, y en el año 2012 el 35% de la población era pobre. Este 35% que aparenta, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos los menores niveles de pobreza en Bolivia, este 35% de población son más de 1.200.000 habitantes pobres que tenemos en el departamento de Santa Cruz. Porque Potosí, por ejemplo, tiene en realidad cerca de 900.000 habitantes, o sea que los pobres que tenemos en Santa Cruz son más del 100% de los habitantes de Potosí, para que ustedes vean los grandes problemas sociales que nosotros podemos tener, y es por eso pues que nuestras autoridades electas tienen que considerar estos aspectos para planificar mejor el futuro de este pueblo. Y pongo este cuadro porque se está discutiendo mucho sobre el tema de la boleta censal, por ejemplo. La boleta censal con la que se realiza el operativo censal, en un 95% ya tiene una estructura definida, o sea, ya está hecha la boleta censal. Lo único sí de que se deja un margen de 5% para que en ese 5% se incorporen aspectos particulares de cada país. No sé si metemos la cuestión de la pregunta de la religión, digamos, ¿no? La pregunta de los colectivos, los LGTB, ¿no? Entonces, se deja un margen de 5%, pero hay que entender que la estructura de una boleta censal ya está hecha, se la hace así. ¿Por qué está definida esta estructura estandarizada? Se dice, porque esa estructura estandarizada nos permite, pues, hacer comparaciones. Yo no puedo cambiar la metodología de un censo a otro, porque después yo no voy a poder comparar peras con manzanas. Y eso pasa en América Latina. Entonces, esto es una evidencia, esta información es una evidencia donde se muestra que la boleta censal ya tiene una estructura definida. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que en el mes de julio, el ministro de Economía, de Planificación, digo, en una interpelación que le hicieron en la Cámara de Diputados, él dijo que la boleta censal está en un 98%, que es verdad, digamos, que estaba así porque ya está estandarizada la boleta. Pero resulta que en el mes de septiembre abrieron un instituto abierto, dice, para recabar opiniones de la sociedad civil sobre qué clase de preguntas adicionales se puede hacer a la boleta, ¿no?
Y en realidad ahí nosotros, Santa Cruz, más bien en vez de hacer sugerencias de nuevas preguntas, más bien el equipo técnico de Santa Cruz más bien la observó, porque en la boleta que ellos nos mostraron están incrementando las preguntas de 49 a 64 preguntas y estaban entrometiéndose en lo que se llama el secreto estadístico, porque ellos tenían en mente preguntarle, digamos, a las personas que van a ser censadas su nombre, su apellido, su carnet de identidad, su fecha de nacimiento, cuando se supone pues que esa encuesta es de carácter privada. O sea, por eso precisamente las personas van a entregar información, porque la encuesta es anónima. Y entonces cosas como esas nosotros la hemos observado en ese famoso instituto abierto. Entonces queda claro, el 95% de la boleta ya está estandarizada. O sea, aquí no hay nada que discutir, esos son los estándares internacionales, las recomendaciones de los organismos internacionales, porque con estos datos yo puedo comparar, por ejemplo, la tasa de natalidad de Bolivia respecto a la Argentina, yo puedo comparar la mortalidad infantil, digamos, de Brasil con Bolivia, puedo calcular la esperanza de vida de Bolivia respecto a Chile, los indicadores que ustedes conocen y que manejan los organismos internacionales. Un poco para aclarar dos conceptos que son muy importantes. Los censos de población y vivienda suministran información a los países y en base a esa información se puede planificar el desarrollo, se pueden diseñar políticas públicas con el propósito precisamente de que en las sociedades, en los municipios, en las mancomunidades podamos tener, digamos, un crecimiento que sea algo armónico y no como el que tenemos nosotros acá. En este país, que tiene 340 municipios, hay 256 municipios que tienen menos de 20.000 habitantes. O sea, los municipios se están vaciando. A este paso vamos a tener nosotros municipios fantasma. ¿Por qué? Porque la gente está emigrando. Y está emigrando porque en ese lugar de origen pues no hay condiciones para el progreso personal. No puede ser pues que en pleno siglo XXI hay municipios en Bolivia donde no hay energía eléctrica. No puede ser que en pleno siglo XXI hay comunidades donde no tengan acceso a agua potable o acceso a la comunicación de internet, por ejemplo. Gracias a Dios. Y ese es un pecado, entre comillas, que hemos cometido los cruceños. Hemos hecho tan bien las cosas que por eso se están viniendo a vivir a Santa Cruz, porque si hayamos hecho mal las cosas, no se hayan venido a vivir, pues no. Santa Cruz, pese a que es el departamento más grande en extensión geográfica, tiene 370.000 kilómetros cuadrados, comparados, por ejemplo, con Tarija, que tiene 55.000 kilómetros, pero Santa Cruz tiene una cobertura de energía eléctrica del 98%. Tiene una cobertura de agua potable de casi el 96%, y en departamentos que son más chicos en términos geográficos, en Potosí, por ejemplo, la cobertura de energía eléctrica apenas llega al 75%, y no puede ser eso un departamento tan chico comparado con Santa Cruz, que es un departamento extremadamente grande y nosotros tengamos la mayor cobertura. Pero eso es, digamos, también el trabajo de nuestras autoridades. Hemos elegido buenas autoridades, y por encima de todo, las diferencias políticas que puedan haber, se ha hecho por un buen trabajo. Y en el caso de la energía eléctrica, por ejemplo, tenemos una cooperativa que se llama la CRE, que ha contribuido a eso. La CRE está entre las dos primeras cooperativas más grandes del mundo. La CRE es un ejemplo mundial. Y a veces en los foros internacionales no creen que una institución como esa está en Bolivia. Más bien había que multiplicar la CRE, digamos, en Bolivia, para que también los otros departamentos tengan ese ritmo de crecimiento. Entonces los censos sirven para planificar el desarrollo, pero en el caso boliviano, los datos del censo también sirven para la redistribución económica de recursos para las alcaldías y las universidades públicas, y en pequeña cuota parte para las gobernaciones. La legislación boliviana también ha establecido que en base a los resultados del censo se tiene que hacer una nueva redistribución de escaños, ¿no? La reconfiguración de circunscripciones uninominales. Pero eso no es que sea así en todos los países, eso solamente se hace en países como en Bolivia. Entonces, tenemos que entender nosotros que
del 100% de impuestos que nosotros pagamos, el 75% se va al gobierno central, se va al gobierno de La Paz. Pero hay un 20% de ese tributo que se paga, que se queda para el manejo municipal, y un 5% para la universidad pública. Esta es la virtud que tuvo la Ley de Participación Popular que se aprobó en 1994, que esta es uno de los grandes avances, que no van a entrar ni a la universidad pública, que ni tampoco van a entrar a una universidad privada, ni tampoco van a hacer algún curso, digamos, en un instituto de formación técnica. Y este es un problema social, porque el departamento de Santa Cruz es un departamento extremadamente joven. El 59% de los habitantes de Santa Cruz son personas menores de 25 años. O sea, este pueblo es un ejército de jóvenes, ¿no? Y nosotros no estamos acompañando, digamos, con las oportunidades que deberíamos darle a estos jóvenes. Me decía el vicerrector de la universidad, con el vicerrector hemos estudiado en colegios de convenio, venimos del colegio Fe y Alegría La Merced, y me decía el vicerrector, a mí me gustaría dejar este cargo, pero por lo menos me gustaría que abramos por lo menos la puerta a 35.000 estudiantes, decía, ¿no? Y bueno, y una de las peleas es el censo, pues, ¿no? Porque el censo nos permite a nosotros obtener recursos que nos da la ley, que nos da el Estado, porque esto no es tampoco que es un desprendimiento del gobierno, son reglas de juego que ya están definidas. Esta plata que nosotros como universidad pública hemos dejado de percibir son cerca de 47 millones de dólares, recursos que eran suficientes como para que la universidad pública tenga su propio hospital de tercer nivel. Un hospital de tercer nivel es aquí el hospital que tiene todas las especialidades. Y lo hemos perdido porque lo que se pierde acá se pierde para siempre. Y cada día que pasa lo que perdamos lo vamos a perder para siempre. Antes, por ejemplo, también la universidad pública le daba cabida a los 10 mejores bachilleres de cada colegio público y de cada colegio de convenio. Ahora es uno. Es decir, antes ingresaban en forma directa, sin examen de ingreso y sin hacer esos cursos preparatorios que tienen un costo, por supuesto. Ingresaban directamente. ¿Por qué? Porque ese era el premio que le daba la universidad pública a los 10 mejores integrantes de bachilleres de ese colegio de público o de convenio, ¿no? Y ahora solamente le damos a uno. Y también a esos muchachos, pues, que tienen una gran trayectoria en la escuela, una gran trayectoria en el colegio, a veces llegan a una universidad y se aplazan, porque hay que entender también que un examen aleatorio al azar que le hacen no le va a medir, pues, los atributos o el nivel de capacidad que tiene ese alumno, y se aplazan. Yo, por ejemplo, mi experiencia, cuando yo estaba en colegio, tuve compañeros brillantes. En mi época se calificaban sobre 7, me acuerdo, y tenía compañeros que le ponían 6,8, 6,9, 7 le ponían, y a veces uno arañando, a veces uno 4,5, 5, digamos uno. Y tuve esos compañeros brillantes que cuando salimos bachilleres y postulamos a la universidad pública, no aprobaron el examen de ingreso y intentaron, reprobaron y se perdieron. Y ahí nosotros, imagínense la gran capacidad que nosotros hemos perdido de esa gente, ¿no? Con grandes cualidades, pero que no tuvieron, digamos, esa posibilidad de superar esa barrera de restricción que era el examen de ingreso. Entonces, como universidad, obviamente, pues, ¿no? Estamos en esta brega porque nosotros somos beneficiarios y porque nosotros somos perjudicados. O sea, no estamos como universidad nosotros porque queremos tumbarlo a Arce Catacora, porque estamos queriendo gestar un golpe de Estado, como dijo el ministro hace unas cuantas horas. Estamos porque somos beneficiarios y estamos porque somos perjudicados también, y porque la universidad tiene un encargo social y que no está cumpliendo el encargo social con esa sociedad. Un poco aterrizando en todos los problemas que se han venido suscitando en las últimas horas. Desde el 16 de febrero de este año se empezó el Vía Crucis para poder acceder a información del operativo censal. El 16 de febrero de este año, el rector de la universidad, en una conversación informal que se tuvo, le dijimos: rector, ya van 7 meses del censo, no sabemos nada.
no se informa nada, y entonces el rector mandó una nota al INE diciéndole de cuál era el avance que se estaba teniendo en el operativo censal. Se mandaron 3 notas posteriores a esa nota, ya estamos en el mes de marzo, no hubo respuesta, y entonces ahí se acordó crear una comisión interinstitucional, que es la comisión que ustedes la conocen. ¿Por qué? Porque dijimos, juntémonos todas las instituciones representativas, las autoridades electas, ¿no?, para que hagamos fuerza, ¿no?, y le pidamos al gobierno y que nos informe en qué situación estaba yendo el operativo censal. En algún momento el director del Instituto Nacional de Estadística le entrega al rector en una nota un fajo de recortes de prensa y le dice: rector, aquí está todo el avance del operativo censal. Le dice, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo. Se supone pues que lo que envía el director del INE es pues información oficial, causa fe de Estado, porque una autoridad al rango del director nacional del INE no va a estar enviando una cosa para después estar diciéndose. Y posteriormente el director del INE en otra nota le dice al rector, cualquier avance que usted quiera sobre el censo, métase a la página web, ine.gov.bo, ahí está toda la información del operativo censal. Bueno, por lo menos, digamos, ya teníamos la idea de cómo podíamos acceder a la información, que era escasa, que era insuficiente y que no era muy clara tampoco. Entonces, a partir de ahí, al no recibir información más detallada, más pormenorizada, hicimos 2 marchas universitarias entre los meses de abril y mayo. Recuerden ustedes que hemos hecho 2 marchas universitarias después de más de 10 años, 12 años, digamos, la universidad salió a las calles reclamando el censo. Y hasta que llega el momento en que entre gallos y medianoche el gobierno toma la decisión de postergar el censo hasta junio del año 2024, amparándose en ese famoso Consejo Nacional de Autonomía. El Consejo Nacional de Autonomía se ha creado en la Ley Marco de Autonomía, pero se ha creado para el tratamiento del pacto fiscal. El pacto fiscal es otra cosa. Después del censo tenemos que pelear el pacto fiscal también, porque así está establecido en la Constitución y así está establecido en las leyes. Nosotros no estamos peleando nada que no esté fuera de la ley. O sea, estamos peleando porque el gobierno cumpla la ley. O sea, eso es lo más chistoso, digamos, en este país, ¿no? Entonces, cuando el gobierno agarra y posterga el censo, la reunión de la Comisión Interinstitucional llama a una cumbre de instituciones, ¿no? Y en esa cumbre de instituciones se le da un plazo de 5 días hábiles al gobierno para que presente las justificaciones técnicas del por qué había postergado el censo hacia el año 2024. Y si no enviaba esa información, ¿no?, si no aclaraban las justificaciones técnicas, íbamos a ir a un paro de 24 horas. Ustedes recuerdan, fuimos a un paro de 24 horas que se llevó a cabo el 25 de julio. Pasado ese paro de 24 horas, se reúne la Comisión Interinstitucional, convoca otra cumbre y se le da un plazo de 48 horas al gobierno para que presente las justificaciones técnicas y ya abrogue el Decreto Supremo 4760. Se llevó a cabo, ustedes saben, el paro departamental que se llevó a cabo entre el 8 y el 9 de agosto. Ustedes han sido testigos de ese paro, ¿no? Y entonces, cuando estábamos anunciando un paro de 72 horas, ¿no?, para entrar en un paro indefinido, fue ahí que el gobierno anunció públicamente de que iba a bajar a socializar el operativo censal. O sea, no es que ahora, como están repitiendo Comodoro en la tele, dice el gobierno tiene la más profunda vocación democrática, una gran vocación de diálogo. Nunca tuvieron una vocación de diálogo, ¿no? Y cuando el gobierno establece ese plan de socialización del operativo censal, a nosotros nos toca el 15 de agosto. Y aquí está el acta que se firmó el 15 de agosto. Nosotros, como equipo técnico, preparamos una propuesta técnica en base a la poca información que nos había entregado el director del INE y en base también a la información que ellos habían colgado en la página web. Entonces, cuando vamos a este encuentro con el gobierno, ¿no?, ellos agarran y dicen su propuesta es incompleta, que no tiene los argumentos técnicos, que no está sustentada científicamente, lo que ustedes conocen, ¿no? Y entonces ahí nosotros le
aclaramos de que nuestra propuesta técnica se hizo en base a la información que nos había hecho el director del INE, porque se supone que si una institución del Estado coloca información en su página web, es pues información oficial. Ellos no nos podían decir, es que no vale eso, no, es que estaba incompleto. Entonces hay que ser pues serio como país, porque si no, este es un país chacota. Entonces, ahí el gobierno expuso su plan. Ahí ya ellos habían planteado de que el censo se va a realizar en junio de 2024 y que los resultados del censo se entregarían en agosto del año 2025. Ahí se armó la discusión, nunca nos pusimos de acuerdo como era lógico, y al final para salir del atolladero, ¿no? Porque estábamos estancados en la discusión, porque recuerden ustedes que la mesa que se llevó a cabo el 15 de agosto nos secuestraron los celulares, nos quitaron las portátiles, o sea, como si fuera una reunión donde se esté a lo mejor tocando una cuestión de soberanía del Estado, de la integridad nacional. El otro día alguien me dijo, seguramente usted era por una reunión de narcotraficantes, porque así dice que le hacen cuando se van a reunir los cárteles, ¿no? Entonces, en esa reunión llegamos a los siguientes puntos. El punto 4 y el punto 5 dice acá: la Universidad Autónoma René Moreno presentó su propuesta técnica que será complementada y remitida al INE para su consideración. Y miren lo que dicen acá: una vez que el INE remita toda la información solicitada por la universidad. Nosotros en ese encuentro el 15 de agosto le dijimos al ministro, el rector de la universidad le dijo al ministro: ministro, usted tiene que entregarnos esas diapositivas que ha presentado, tiene que entregarnos las 700 actividades del operativo censal que ustedes dicen que la tienen, y tienen que entregarnos el proyecto del censo con las justificaciones técnicas de la postergación al año 2024. Entonces el ministro dijo, se los entrego, dijo, una vez de que pase, digamos, este proceso de socialización que terminó el 26 de agosto. Y el punto 5, fíjense ustedes, dice: las entidades presentes constituirán una mesa técnica que incluirá a la CEPAL y el UMPA para evaluar y construir criterios técnicos. ¿Qué significaba construir criterios técnicos? Que en esa mesa técnica íbamos a discutir técnicamente, porque nosotros vimos que los plazos que ellos nos mostraron, agarraron y los extendieron como si fueran resortes, digamos, ¿no? Para que coincidan con junio de 2024. Entonces le dijimos, nosotros queremos técnicamente asentarnos a discutir, ¿no? Pero técnicamente, ya no sin los actores políticos, porque los actores políticos, digamos, contaminan, ¿no? Una discusión de carácter técnico. Y eso fue lo que quedó pendiente. Posteriormente, como ustedes saben, seguíamos sin información, sellamos la tercera cumbre, y por último, se fija pues la fecha del cabildo, que ustedes han sido testigos, digamos, del cabildo del 30 de septiembre. O sea, el cabildo del 30 de septiembre no es un capricho, sino que el cabildo ha salido por el incumplimiento del gobierno. Primero, nunca nos han entregado toda la información, no le hemos recibido la información nosotros, en primer lugar. Y segundo lugar, la mesa técnica tenía que realizarse en Santa Cruz con equipos técnicos, ¿no? Esta mesa técnica el gobierno señalaba, pero ¿para qué nos vamos a sentar a discutir si ustedes no tienen propuestas? La hicieron mal y ya nosotros hemos definido junio de 2024, no hay que discutir, ¿no? O sea, esa bravuconada que tuvo el gobierno fue la que impulsó precisamente al llamado un cabildo. Bueno, entonces que define un cabildo, pues, ¿no? Y ustedes han visto que ese cabildo, ¿no es cierto?, contó con una presencia multitudinaria. Un poco para que ustedes vean acá a grosso modo la cuestión el cronograma que nos presentó el gobierno. Aquí, por ejemplo, ellos señalan que la actualización cartográfica recién la van a concluir en octubre del año 2023, al igual que la segmentación. Ellos señalan también que la boleta censal va a estar definida en junio del año 2023, cuando el 18 de septiembre, en una reunión que tuvo el equipo técnico en La Paz, que fue representada por la licenciada Mary Vargas, ahí se dijo que con esa reunión se cerraba, digamos, el análisis de la boleta censal, porque no había más nada que discutir, y sin embargo ellos colocan que recién en junio del año 2023 van a cerrar, dice, la boleta censal. Yo les he hecho
una explicación de que la boleta censal en un 95% está estandarizada y son las mismas preguntas que se hacen y que se hicieron en los últimos 5 censos y que se van a hacer en los siguientes censos, porque esa información es la que nos permite comparar pues, los indicadores socioeconómicos de pobreza, de mortalidad infantil, de fecundidad, de esperanza de vida. En la propuesta que nos entregó el gobierno dice que en el reclutamiento de las personas se van a demorar 9 meses y la discusión técnica es en analizar este tipo de actividades, pero este conjunto de actividades que se van a analizar es pues una discusión técnica, ¿no? Es una discusión, digamos, también de uso tecnológico. Aquí, por ejemplo, en este cronograma que nos presentó el gobierno, ellos dicen que el censo lo van a realizar en junio del año 2024 y entregarían los resultados en agosto de 2025. ¿Cuál es la novedad, digamos, de la mesa técnica, entre comillas, que se llevó ayer? Que ya los resultados no lo van a entregar en agosto de 2025, lo van a entregar en junio de 2025, o sea, 2 meses van a acortar el mandato. Pero han aclarado que la información que van a entregar es una información de carácter parcial. ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que este país va a estar electoralizado desde agosto de 2024 hasta mayo de 2026. Porque nosotros en octubre del año 2025 vamos a elegir al presidente de Bolivia. Pero la ley 1096 de organizaciones políticas establece, y está vigente esa ley, de que para que existan candidatos a la presidencia primero tienen que pasar por elecciones primarias. Y esto fue un invento que hizo el movimiento al socialismo para descartar, digamos, posibles candidatos, porque entenderán ustedes, ahorita nadie tiene posibilidad de la sociedad civil para postularse a la presidencia, porque no va a tener plata pues para invertir en los 9 departamentos. En cambio ellos lo tienen al gobierno y ellos se hacen financiar con el gobierno. Entonces estas elecciones primarias se las inventaron para eliminar posibles candidatos que sean contrarios al movimiento al socialismo. Entonces estas elecciones primarias se realizarían en el mes de noviembre, pero hay 120 días donde entre comillas, los candidatos a elecciones primarias van a tener pues que hacer campaña, visitar a los departamentos, y ese calendario electoral más o menos empezaría entre agosto hasta mayo de 2026. ¿Por qué hasta mayo? Porque en mayo de 2026 vamos a elegir alcaldes y gobernadores. O sea, estamos politizados casi 2 años. La normativa vigente en este país y las sentencias constitucionales que hay establecen que cuando exista un calendario electoral no pueden haber ni operativos censales, ni referéndum, ni aprobación de estatutos, ni de cartas orgánicas, ¿no? Ni puede haber cualquier cosa, digamos, que vaya a alterar el estado de situación en el campo social o económico. Entonces queda claro que cuando ellos argumentan de que los resultados saldrían en agosto de 2025, que lo han retrocedido a junio, ¿no? Entonces estamos cayendo en pleno calendario electoral, y entonces la distribución económica de recursos recién se podría aplicar a partir del 2027 en el presupuesto general del Estado, si es que, digamos, así lo aprueban, porque por aquí los nuevos alcaldes, los nuevos gobernadores van a decir, pucha, que estamos en proceso de aprendizaje, nomás dejémoslo para el 2028, y la pérdida para los departamentos va a ser mucho más grande. Y la cuestión de la redistribución de escaños, la asignación de nuevos diputados y de curules, eso se aplicaría recién en el año 2030. Entonces entiendan que hay un interés político, pues no por algo le están postergando el censo, o sea, no es por casualidad. La otra opción es que en el año 2024, si es que se impone lo que el gobierno tiene en mente, la otra opción es que en el año 2024 lo suspendan para después del 2028 y que diga el gobierno Arce Catacora, se lo dejo al otro presidente que vaya a ser, digamos, ¿no? Que vaya a postular a la presidencia. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho como equipo técnico? Esto de acá, que ustedes han visto acá, son 3 diapositivas que muestran el cronograma que mostró el gobierno.
Nosotros en este informe técnico que le enviamos al gobierno, que tiene 127 páginas, no son 2 hojitas como dijeron ellos, efectivamente 2 hojitas es el cronograma de actividades, pero el cronograma de actividades pues es la síntesis final de todo el proceso de las actividades medidos en términos de tiempo. Entonces si nosotros presentamos 2 hojitas, entonces ellos presentaron 3 hojitas, ¿no? Si queremos verlo en esos términos. Nosotros como equipo técnico y por la experiencia que hay en el equipo técnico, llegamos a la conclusión que la actualización cartográfica tranquilamente se puede concluir en el mes de enero. El anterior director del INE, hay un director fantasma, Humberto Arandia, que nunca existe, nunca se lo ve, que no aparece, porque ustedes lo que ven ahí en la tele hablando por el INE y hablando de censo, son los políticos, es el vocero, es el ministro de Planificación. Yo estoy seguro que nadie de ustedes ha visto que hable alguien del INE, cuando son los del INE los que tienen que hablar, porque ellos son los responsables de llevar adelante el operativo censal. Nosotros aquí hemos señalado de que la cartografía se puede terminar en enero del 2023, al igual que la segmentación. La boleta censal, habíamos calculado nosotros de que se podía concluir en diciembre de este año, pero en lo que le voy a mostrar ahorita, ya prácticamente la boleta censal estaría concluida con un instituto abierto que realizó el gobierno. Nosotros habíamos señalado que el operativo censal se puede realizar en junio de 2023 y los resultados finales se pueden entregar en febrero de 2024. ¿Por qué? Porque en febrero de 2024 los resultados entrarían en el presupuesto general del Estado 2025 y la redistribución de circunscripciones nominales se harían mucho antes de entrar en ese calendario electoral, con lo que creo que eso es lo normal y lo lógico. Nosotros en el equipo técnico nos hemos dado plazos, si ustedes quieren, plazos relajados, un poco para no presionar, porque no es nomás decir 30 días o 60 días, pero los plazos que nos hemos puesto han sido plazos relajados, como por ejemplo el tema de la entrega de los resultados. En el censo de 1992, cuando no había telefonía móvil, me acuerdo que había los celulares, unos ladrillos, unos walkie-talkie, que nos cobraba Telecel por entrada, por salida. El que tenía ese celular era millonario. En esa época, cuando la telefonía móvil no estaba al alcance de la gente, el INE se demoró 9 meses en entregar los resultados finales. En el 2001, cuando el presidente Bolivia era Tuto Quiroga, los resultados se entregaron en 10 meses. Y la novedad del censo 2001 es que se entregó una información desagregada por departamento. Por decirle, en el mes 1 se entregó Potosí, en el mes 2 se entregó Oruro, en el mes 3 se entregó Pando, en el mes 4 se entregó Cochabamba, y así sucesivamente completamos los 9 departamentos en 9 meses. O sea, el anillado de este grosor por departamento salió por mes. Y en el 10º mes salió ya la información compilada de los 9 departamentos, o sea, 10 meses sin adelanto tecnológico, como lo tenemos ahora. En el año 2001, la cartografía que se hizo fue de carácter manual. Se lo mandó al empadronador con una hoja en blanco, una hoja bond en blanco con su lápiz y su borrador, para que el empadronador vaya y dibuje la manzana y dibuje las viviendas y coloque ahí características, donde hay una escuela, donde hay una posta. Y después el empadronador o el actualizador cartográfico tenía que llegar a su casa y pasarlo en limpio, para que después no haya, digamos, problemas en la información que se vaya a mandar a La Paz. Y esa información existe. Hay fotos satelitales, hay algunos municipios, por ejemplo, que han cumplido con su catastro. Tengo entendido que el municipio de Santa Cruz de la Sierra tiene un buen catastro, por eso es que nos están cobrando impuestos actualizados a nosotros, ¿no? Entonces hay, digamos, los avances. Y sucede que en el año 2025, si es que se realiza, como dice el gobierno, el censo, ellos se demorarían en entregar 12 meses resultados parciales en junio de 2025 y 16 meses resultados
con otras variables, y en el 2026 ya entregarían, digamos, el reporte final del censo. Y esa fue la discusión. O sea, ¿cómo puede ser que estamos nosotros en la era de la tecnología, de la cibernética, de la robótica, ¿no? ¿Cómo puede ser, digamos, que ahora se demoren más tiempo en entregar los resultados finales? Y entenderán, pues estas cosas son discusión técnica. Esto ya no es discusión, digamos, para estar discutiendo con los políticos. Esto es en una mesa técnica, confrontando ideas y confrontando también experiencias. Y concluyo con esto. Esto que les estoy mostrando es el acta que se firmó el día 29 de septiembre, donde el Instituto Nacional de Estadística convocó a un instituto abierto. Dice el INE que convocó a 59 instituciones de Bolivia, entre ellos la Universidad Pública, para que asistan a ese instituto abierto para discutir o dar sugerencias sobre la boleta censal. Por Santa Cruz y por la comisión técnica asistió la licenciada Meli Vargas. Aquí está su firma. ¿Por qué le digo esto? Porque los funcionarios del gobierno en la televisión dijeron: brilló por su ausencia, dijo Santa Cruz, no vinieron, no están interesados, pero están fregando allá, dice, ¿no? Y claro, es muy dificultoso, digamos, estar respondiendo a los mentirosos, porque resulta que cuando ellos, como son mentirosos, ahí hay 40 cámaras de televisión, hay 50 micrófonos, entonces tienen una caja de resonancia muy grande que no la tenemos nosotros a veces, ¿no? Y entonces ellos dijeron, libre de, como yo lo dije en su momento, libre de cuerpo y lengua. No asistió Santa Cruz, asistió Santa Cruz y tuvo una participación activa, digamos, en la construcción de esa famosa boleta censal. Físicamente en esta reunión participaron la San Simón de Cochabamba, la UNCE, La Paz, y participó la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz, ¿no? ¿Y por qué participamos físicamente nosotros? Porque teníamos que ir a La Paz, porque a lo mejor esto de repente nos bloqueaban el Zoom o nos ponían cualquier cosa para que no entremos, y después llegan a decir, ve, si le dijimos y no entraron, porque a eso es lo que nosotros estamos jugando en estos momentos. Entonces, en esta cuestión de este instituto abierto, en este instituto abierto que se llevó a cabo el 29 de septiembre en La Paz, ahí prácticamente se ha cerrado el tema de la boleta censal. Pero resulta que ayer, en el cronograma que ha mostrado el gobierno, dice que la boleta censal recién va a estar en agosto del año 2023, cuando aquí, en este tratamiento que se ha llevado a cabo, donde han participado 3 universidades públicas en forma presencial y han participado 6 universidades públicas en forma virtual, más la gobernación de Santa Cruz, porque no han participado ni las alcaldías ni las otras gobernaciones. Entonces prácticamente el tema de la boleta censal no hay nada que discutir porque está cerrada, porque eso fue lo que se quedó en este instituto abierto que se llevó a cabo el 29 de septiembre, un día antes del cabildo que se realizó el 30 de septiembre. Y concluyo con esto. Quedó pendiente el punto 4 que decía que tenían que entregarnos toda la información, que no la hemos recibido hasta hoy. Y quedó pendiente también la mesa técnica para discutir técnicamente, como decía ahí, construir los criterios técnicos, ¿no es cierto?, para llegar a un consenso y definir una nueva fecha de operativo censal. Entonces,
El 30 de septiembre se lleva a cabo el cabildo, ustedes lo conocen, y resulta que el 3 de octubre, 3 días después del cabildo, el gobierno en su espíritu democrático, de vocación de diálogo y todo lo demás, nos convoca a la reunión técnica y nos convoca a la paz. Fíjense ustedes, la nota llegó el 3 de octubre al rector. Y en esta nota, como ustedes pueden ver acá, en esta nota dice, se los convoca para el día martes 11 de octubre a las 9:30, ¿no? en La Paz, y ustedes tienen que acreditar a 2 técnicos especialistas. En primer lugar, cuando nos juntamos el 15 de agosto en el edificio de YPF en Santa Cruz, se quedó ahí de que la mesa técnica se iba a armar en Santa Cruz, porque fue Santa Cruz la que reclamó y fue Santa Cruz la única que, si ustedes quieren, lo enfrentó al gobierno, digamos, con una propuesta, porque lastimosamente en los otros departamentos no lograron conformar equipos técnicos. La ventaja es que nosotros tenemos gente que ha trabajado en operativos censales, porque el tema de estar metido en un operativo censal no es nomás, digamos, leer, como dijo el vocero, tienen que venir leíditos, si no es leer nomás, pues hay que tener también experiencia en esto, y nosotros es la experiencia que tenemos en el equipo técnico que está trabajando. Entonces, esperaron el cabildo, parece que esperaban un fracaso del cabildo, y entonces como vieron que el cabildo fue multitudinario, entonces recién nos llamaron, digamos, a la mesa técnica para el día 11 de octubre en la ciudad de La Paz. Pero ya 3 días antes el cabildo tuvo un mandato, y el mandato es claro: si el gobierno no aprueba, no abroga el 4760, vamos a entrar en un paro indefinido el 22 de octubre, y eso lo aprobó el cabildo con 1,5 millones de personas. Y ese cabildo es histórico, porque Santa Cruz a lo largo de la historia siempre se ha expresado a través del cabildo, para lograr democracia, para lograr descentralización política, para lograr descentralización económica. El cabildo ha sido nuestro respaldo. Este cabildo es histórico porque por primera vez el cabildo está reconocido y ha sido seguido y supervisado por el órgano electoral del departamento de Santa Cruz. O sea que hay un mandato, ¿ya? Hay un mandato, ¿no?, que tiene ya ese cabildo. Los otros cabildos que hacíamos, digamos, eran cabildos que lo hacíamos nosotros para demostrar, digamos, ¿no?, la vocación democrática y el empuje y el apoyo que tiene nuestra gente hacia nuestras instituciones. Entonces este cabildo es un cabildo histórico y es diferente. Y entonces el cabildo ha sido claro, pues, ¿no? El gobierno abroga el decreto supremo y nos sentamos a negociar. Si no abroga, estamos frente al paro indefinido. Y entonces la invitación nos llega 3 días después, porque a lo mejor si el gobierno haya sido más inteligente, nos las enviaba antes del cabildo, a lo mejor puede, digamos, que hubiésemos dicho, sentémonos, o sea, agotemos, digamos, ¿no?, todas las opciones que se nos da. Y el día sábado, como ustedes ya conocen, el gobierno dice, lo vamos a hacer en Santa Cruz, ¿no? Vamos a ir a Santa Cruz. Y entonces vinieron a Santa Cruz, estuvieron reunidos el día de ayer, pero no fue una mesa técnica, fue una reunión política, porque estuvieron militantes del movimiento al socialismo, ¿no? Y nosotros no fuimos, porque hay un mandato del cabildo y vamos a ser respetuosos de ese cabildo, ¿no? Porque nosotros no podíamos tampoco desconocer, digamos, a ese pedido de 1,5 millones de personas, ¿no? Y segundo, no fuimos también porque la discusión es técnica a partir de acá. Si el gobierno antes del 21 de octubre quiere evitar un paro indefinido, nos vamos a sentar, pero a discutir técnicamente el tema del censo, pero sobre la base de la abrogación del decreto supremo 4760. Y en eso estamos metidos. Y ustedes estas cosas ya las conocen, porque ustedes han sido partícipes de estas cosas que están sucediendo en Santa Cruz. Muchas gracias, senadora, por